Desconfianza, cautela, posiciones duras, advertencias. Todo esto es el ambiente que rodeó hoy el inicio de la renegociación del TLC, la primera ronda de la renegociación, que debe de generar un documento base para guiar la negociación en los próximos meses, según el secretario de Economía. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos con las declaraciones de hoy y regresamos a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El desafío del nuevo gobierno de Estados Unidos de renovación profunda del Tratado de Libre Comercio con América del Norte comenzó a materializarse hoy con la apertura de la primera ronda de negociación entre México, Estados Unidos y Canadá en un ambiente menos pesimista que cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca y amenazó con cancelarlo. En efecto, Estados Unidos ya presentó sus objetivos, pero estos no causaron gran controversia porque muchos de ellos ya estaban acordados en el Tratado de Asociación Transpacífico. Del otro lado, la parte mexicana adopta una posición cautelosa por el temor de que la inestabilidad del mandatario estadounidense pueda complicar la renegociación del acuerdo e incluso hasta forzar su remisión. La primera ronda se prolongará hasta el 20 de agosto e incluirá temas difíciles y espinosos en materia laboral, como el impacto de los bajos salarios de los trabajadores mexicanos en la competitividad y el déficit comercial. Si Estados Unidos presiona sobre esto, México podría reclamar incluir en los contratos de las empresas estadounidenses prestaciones sociales. Entre las prioridades de Trump está el reducir el déficit comercial de $64,000 millones con México y de $11,000 millones con Canadá, además de eliminar el capítulo 19 del acuerdo vigente, modificar las reglas para que los productos externos a los países del TLCAN entren a esa nación libres de impuestos. Tanto México como Canadá rechazan abordar la modernización del acuerdo a partir de la eliminación del déficit. La primera ronda definirá el tono y manera de la renegociación. ¿Qué esperar de ella? Posiciones. Para el senador panista Ernesto Cordero, una buena negociación implicaría incluir a los sectores de telecomunicaciones y energéticos en beneficio del país con base en las reformas que se han aprobado. Una buena negociación implica que el sector de telecomunicaciones y el sector energético, que no estuvo contemplado originalmente, ahora se incorpore de una manera en la que saquemos el mayor beneficio posible a las reformas que se hicieron en el país en los últimos años, señaló. La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, advirtió que Canadá no aceptará cualquier acuerdo y que espera que las tres partes, Estados Unidos, México y Canadá, puedan mantener lo positivo del documento actual y aprovechar el diálogo para modernizar el pacto comercial. Estamos comprometidos con un buen acuerdo, no con cualquier acuerdo. Esa será nuestra línea de fondo, expuso la ministra. Según fuentes del gobierno estadounidense, dijeron que su representación en la negociación va a ser bastante ambiciosa en esta primera ronda. No hay fecha que no llegue, que no se cumpla, y el fantasma de la renegociación del TLC que agitó el presidente Donald Trump desde su campaña hoy se materializa. Ha iniciado hoy la primera ronda de negociación, de modernización, de renovación, como usted le quiera llamar, del TLC, y para tener el primer juego de discusión sobre las primeras reacciones y sobre lo que hoy sucedió. Me da mucho gusto, como siempre, que esté conmigo Fausto Barajas, especialista en asuntos económicos, de infraestructura y otros. ¿Qué tal, Pepe? Además, aquí todos los miércoles. Gracias, Fausto, como siempre. Ramsés Pech, como siempre, muchas gracias por venir con nosotros, especialista en asuntos energéticos. Gracias. Y Héctor Villarreal, amigo de este programa, de la Escuela de Gobierno del TEC y además de la Escuela del Instituto del CIEP. Siempre me quiero, es demasiado complicado ese nombre, pero bueno. Me gustaría que arrancáramos directamente para ir rebotando algunas de las declaraciones que se pusieron hoy sobre la mesa. El secretario de Economía, Fausto, Alfonso Guajardo, dice: si el acuerdo no funciona para los tres, no va a haber acuerdo. ¿Le crees? No, sin duda. ¿Qué significa? ¿Y qué significa que funcione para los tres? ¿Es posible eso? O sea, que todos ganen. A ver, creo que sin duda todavía estamos empezando. Creo que los americanos empezaron fuerte y duro, empezaron con una posición probablemente no esperada de esta manera, pero creo que apenas pues la primera ronda, vamos a ver cómo va evolucionando. Creo que al menos Canadá y México y creo que las contrapartes norteamericanas están en el ánimo de sacarlo. Me imagino que estos van a ser los primeros escarceos. Yo creo que hay que tener confianza que esto va a ir avanzando.
como lo hemos dicho en otras ocasiones, no sé si los tiempos políticos sean los tiempos que se requieren para que un acuerdo de esta magnitud tenga lo que vamos a llamar ganar-ganar, ¿no? Para que todos estemos claros de que sí, el acuerdo se mejoró, ¿no? Se modernizó, y no que los tiempos políticos nos lleven a algo que sea un subóptimo. Posiciones muy duras, dice Fausto, Héctor, y en efecto, una de las declaraciones que me llaman la atención es justo la posición de Canadá, diciendo, a ver, el enfoque que traen los norteamericanos respecto de analizar la renovación del TLC o renegociarlo a partir de los déficits está equivocado. Claro, y bueno, o sea, a fin de... para abrir boca, vaya. Que yo creo que también es una buena posición para arrancar, ¿verdad? El de Canadá, la gran mayoría de su comercio es con Estados Unidos. Hay que recordar que cuando tú tienes un déficit de comercio, pues hay una contraparte de capital, entonces pues unos flujos que ya están muy integrados y probablemente en el caso de esos dos países pues no haría ningún sentido tratar de romper los canales. Ahora, yo creo que dentro de esta modernización, y me quedo con la palabra que usaste, Pepe, con lo que estaba diciendo Fausto, una de las cosas que a mí me preocupa es que siento que dentro del mismo Estados Unidos hay muchas contradicciones. Es decir, no se va con un solo enfoque. Yo creo que habría muchos grupos que, si por ellos fueran, pues el comercio debería todavía de subir. Y que están muy integrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy interesante, fuera de las declaraciones, cuál es la posición de Estados Unidos que termine en las mesas. El Tratado de Libre Comercio no es, y lo voy a decir así en este contexto, no es para vender chile, aguacate o cebolla, sino es para poder asegurar la transformación energética de nuestro país. Nosotros tenemos un retraso casi más de 30 años. Estados Unidos empezó en 1973, los países que tienen energías renovables en 1990, y nosotros estamos empezando en el año 2014. Entonces la pregunta es, ¿el Tratado de Libre Comercio es de corto plazo o de largo plazo para dejar de depender de algunos países que nos están vendiendo hoy día demasiados combustibles, petrolíferos y materia prima? Eso es lo que tenemos que ver en el Tratado de Libre Comercio. A mí lo que dice Ramsés todavía me lleva a una mayor preocupación, Fausto, porque si en efecto el enfoque que podemos esperar de este arranque, incluso el documento que dice el secretario de Economía que deberá de generarse en la primera ronda está fundamentado en una planeación sobre el tema de energía, de producción, de modernización, o sí, como pudiera deducirse del enfoque de los déficits, de lo que estamos hablando es de venta de chiles, de aguacate y de limones. Bueno, a ver, lo de energía, en la modernización, cuando se hizo esto en el 91 no estaba todavía abierto el sector energético. Es la oportunidad que señala Ramsés. Y con un grado de complejidad, porque es lo que se está negociando, o de los capítulos que se van a negociar actualmente. Creo que va a ser bien relevante cómo le entramos a estos temas, y repito, no va a ser de un mes, 2 meses, es un sector extremadamente complejo. Simplemente a México le ha tomado ir aprendiendo a su Congreso, a su gobierno, desde que se empezó la primera reforma, digamos, en el régimen fiscal de Pemex por ahí del 2004. Ha sido una época de transición. Ahorita negociar con tus contrapartes creo que va a tomar más tiempo de lo que creemos y que va a estar listo pronto. Entonces sí creo que este va a ser uno de los ejemplos de los cuales sí creo que cuando intervenga ya también el proceso electoral, tanto aquí como en Estados Unidos, va a tener unas aristas muy complicadas y que creo que va a tener que llevarse más tiempo y que sí se va a tener que llevar en otra pista. Me refiero a que no te va a dar el tiempo para que lo tengas listo a principios del año que entra, por la complejidad y lo que está, porque aparte nuestra apertura acaba de ser hace 2 años y 14. La implementación no ha sido lenta, lo que le sigue, y todavía seguimos aprendiendo y tenemos muchos temas con los contratos que se han hecho y las rondas, ahí tenemos muchos detalles locales de implementación que se van a tener que reflejar en cómo vamos a estar negociando, y con los hidrocarburos, con los fósiles. Ahora déjate los no fósiles, ¿sabes cómo entrar México cuando es relativamente nuevo en este tema? O sea, no es trivial. A ver, enorme complejidad, pero algunos de los temas, la parte norteamericana desde el principio salió con la espada, digamos, abierta, diciendo, a ver, por ejemplo, leyes sobre sectores que les ha ido, Héctor, bien a México, desde la aprobación del TLC, el sector automotriz. Estados Unidos salió hoy diciendo, a ver, señores, vamos viendo lo de las reglas de origen, porque a nosotros nos interesa. Más allá de largo plazo, nos interesa. Hoy
que se cambien esas reglas para que nosotros podamos aumentar el contenido de las producciones de automóviles y así, pues eso sea un aliciente para crear empleo. ¿Para dónde vamos, digamos? Porque eso más bien no es de largo plazo, sino es hoy. Mira, el asunto con las promesas y todo, es que a fin de cuentas, cuando llegue el proceso electoral, tú tienes, y esto es algo que yo quisiera recalcar, tienes muchos ganadores también. Entonces van a terminar siendo promesas muy extrañas porque le quieres dar algo a los que perdieron, pero no les quieres quitar pues, las cosas que se han ganado donde hay sectores también muy claros. Aquí la cuestión de si se pone el sector automotriz, por agarrar el ejemplo que dices, a ver, tienes a fin de cuentas 20 años de planeación, de integración, de crear cadenas, etcétera. Sí, a ambos lados de la frontera. Y son proyectos de muy largo plazo en su planeación. Aún en Estados Unidos, pues habría claros perdedores desde que le subirían los precios de los coches hasta que una serie de proyectos de inversión de compañías de Estados Unidos los estarías tirando. Yo creo que gran parte va a ser retórico, va a ser retórico en este sector. Y aunque quizá terminemos con coches, azúcar, vas a tener las grandes discusiones simbólicas. Yo creo que habría que poner mucha atención en estas, y me quedo con lo que decía Ramsés, con estas de largo plazo, sector energético, transferencia de tecnología, derechos de propiedad, le estamos tirando a un mercado laboral más integrado, hay manera de hacerlo, intercambios entre universidades. O sea, a fin de cuentas, quedémonos con la parte optimista. Yo puedo entender que mucha gente ahorita esté con el Jesús en la boca porque hay muchas cosas en juego, pero creo que se está dando la oportunidad de una mayor integración que vaya mucho más orientada a que todos ganemos. Y creo que hay manera. Ahora te voy a ¿usted optimista o pesimista, de acuerdo con la información que hemos tenido hoy, del primer día del inicio de la renegociación del TLC? Ramsés Pech, me quedé contigo. Okay. Y en la mesa traemos, digamos, distintos estados de ánimo, es lo que he podido percibir hasta ahora, unos más positivos, más optimistas, otros más cautelosos. Pero tu sector es un sector central. La dependencia que tenemos energéticas de Estados Unidos es comunal. Es abrumadora en términos de petróleo y de gas, entiendo. De gas. ¿Cómo sería una negociación en ese sector en función de lo que decía el secretario Guajardo, en el que funcione y jale para los tres? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo primero. El que va a tener el beneficio hoy en día va a ser México, porque si hacemos un libre comercio tenemos acceso a tecnologías para poner infraestructura que no tenemos en nuestro país. El inconveniente que yo veo, como estamos platicando, vienen las elecciones del 2018. El problema de las elecciones del 2018, yo no me hablo mucho de política, pero lo que a mí me interesa más es, no importa quién gane, sino quién va a ser administrador, que se convierta en un gestionador facilitador de la inversión que ya está aprobada hoy en día. Y voy a dar este ejemplo. Si yo pongo a construir una refinería en el 2018, la refinería empezaría a operar en el 2023. Si pongo una planta de ciclo combinado o una planta eólica, más o menos en el 2022-23. Cada retraso del nuevo administrador que pueda cambiar alguna legislación o normatividad, nos va a tener un problema porque nos vamos a trazar otro lustro. Y quiero aclarar, del 2018 al 2024 el administrador no va a administrar riqueza, va a administrar una gestión de facilitación de nueva infraestructura para poder tener en el año 2040 dejar de depender de los países. El que va a administrar riqueza es del 2024 al 2030, porque ya tenemos las rondas que están saliendo ahorita, las primeras de producción, y la Secretaría de Energía comentó en una presentación que tiene que vamos a tener 3 millones de barriles diarios en el año 2030. Entonces, el TLC, por eso digo yo hoy en día, el TLC tiene que ser desde un punto de vista energético, porque si no hay energía, no se mueve la tecnología. Si no hay tecnología, no hay crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, pues tampoco existe conocimiento. Entonces,
El TLC hoy en día, vuelvo a repetir, no son chiles, tomate, ni aguacate, es largo plazo, qué es lo que necesitamos tener hoy en día que no tenemos, y dejar de ser ensambladores y convertirnos ahora sí ensambladores de tecnología, que hagamos un intercambio tecnológico sobre las energías renovables. Creo que ahí te están dando en tu mero mole, Fausto, y no sé si por eso seas cauteloso o estés no tan optimista. En efecto, es un momento clave, lo que no se haga o se deje de hacer o se excluya de la modernización del TLC va a tener un impacto directamente en el desarrollo de infraestructuras y en la capacidad, ¿no?, de crecimiento en sectores tan importantes como el energético. Ahí donde veo es el tema de la ejecución, que es un tema que siempre me preocupa, y por eso soy cauteloso cuando digo que tome lo que se tenga que tomar por la importancia que es modernizar el tratado y porque empieza a pegar en cómo vas ejecutando varias de estas inversiones. Si no quedan claras, y eso lo hemos observado pues, con las recientes reformas, siempre quedan muchas cosas a la hora de bajarlas a nivel de tierra, de implementarlas, y eso obviamente impacta. Bueno, es así el ejemplo, es que para estas alturas, cuando se vendieron las reformas, deberíamos estar creciendo al 5%. Podremos explicar que si marcianos, que si no sé cuánto, no estamos creciendo, pero la implementación ha sido muy lenta. Entonces, por eso es mi cautela y tratar de ser realistas respecto a lo que es la importancia de lo que se acaba de abrir, de lo que se está poniendo sobre la mesa y cómo llevarlo a buen puerto, tome lo que tome. Y repito, porque en términos de historia, cuando se hizo este tratado en el 91 había voluntad brutal de las tres partes para sacar algo adelante y sacar un buen acuerdo. Tomó varios años y México venía de haber estado negociando el GATT, o sea, ya había experiencia de estar negociando tratados, había experiencia, ya había condiciones para generar un acuerdo de libre comercio que aparte se aprobó en el 91, a la mitad de la administración del presidente Salinas, y de ahí entró en vigor hasta el 94. Aquí nos mandaron llamar a la mesa en condiciones no amigables, digamos, y la partida ha sido muy diferente que en esos tiempos. Por lo tanto, es cuando digo hay que ser cautelosos, sí tratar de que si ya abrieron ahora sí que la caja Pandora, hay que darle, la caja está y que abierta. México también ponga sus puntos. Yo ahí sí estoy confiado que el equipo que México tiene, sin lugar a dudas, debe ser de los tres países el mejor, el más preparado y el que más experiencia tiene y continuidad. O sea, nosotros sí ahí tenemos una gran selección de personas que van a estar poniendo los temas de México. Pero creo que sí hay que ser cautelosos por lo que dices. Cualquier cosa de retraso sí te va a impactar en los próximos años de manera determinante en la ejecución de lo que se negocie. ¿Cómo sostendrías tu parte más positiva? Tu mayor optimismo, sobre todo pensando en el documento que debe de generarse pues de aquí al 20, de aquí al fin de semana. Mira, yo creo que con 3 o 4 puntos. Primero, me parece que va un equipo muy bueno del lado mexicano. Ahora, yo creo que en el país sí hay una diferencia coyuntural. Hace muchos años, cuando se negoció el otro tratado, yo me acuerdo la cantidad, vagamente, está muy chavo, pero me acuerdo la cantidad de protestas que hubo por el libre comercio. Ahorita llama la atención que este espíritu pro libre comercio, si no es un consenso, yo creo que en el país, con matices, estamos muy cercanos a eso. Hoy fue la primera, o sea que hubo una marcha y todo, y creo que pues ni a marginal llegó, era así hasta como que curiosa. Entonces, te habla de otro espíritu de los tiempos. Tercero, creo que tenemos muchas oportunidades de alianzas estratégicas con regiones específicas de Estados Unidos y con sectores específicos que no estarían dispuestos a que se perdiera una curva de aprendizaje de 20 años y con intereses que ya son importantes. Cuarto, creo que a fin de cuentas la región estamos metidos en esta transición demográfica con muchísimas implicaciones y podemos ir juntos y pudiera haber beneficios de ir juntos. ¿Bono demográfico te estás refiriendo y al envejecimiento de la población? Las dos cosas, okay. Las dos cosas. Va más acelerado en Canadá, que yo creo que ahí se pudieran abrir las puertas a
empezar a discutir el lado laboral desde otro ángulo. Hay un liderazgo en Canadá muy interesante que no ve estas cosas mal, entonces platiquemos, por supuesto. Es curioso porque el espíritu de los tiempos sí en efecto han cambiado en México. Hoy no veo ningún partido político que en este país se esté oponiendo al TLC, incluso ni siquiera Morena lo veo en contra. Sin embargo, en Estados Unidos, justo cuando eran los promotores del tema, hoy sí veo muchas mayores resistencias que tampoco existían antes, como ejemplo del cambio en el ánimo de los tiempos. Hacia las conclusiones, a las conclusiones del programa sobre el primer día, el arranque de la renegociación del TLC, un tema que venía escuchándose, que venía preocupando, incluso generando enormes temores. Usted recordará cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, que incluso amenazó con cancelarlo, un asunto que tampoco ha desaparecido por completo de la nación, aunque el inicio ha sido en un ambiente muchísimo menos hostil, muchísimo menos duro, aunque no exento de rudezas en el discurso como los que hemos visto hoy del negociador estadounidense. Ramsés, me quedé contigo y estábamos justo en este espíritu de los tiempos que han cambiado en México. Ya no es un motivo de protesta política de ninguna de las fuerzas, pero en Estados Unidos el proteccionismo con el que arranca esta negociación, diametralmente opuesto, lo decía Fausto, al ambiente que existía en 94. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente, a ver, creo que lo que va a ser más beneficiado a largo plazo va a ser el consumidor mexicano, porque si quitamos libres a los aranceles, vamos a tener el gas natural que se utiliza para la generación de electricidad, que hoy en día casi se importa el 81% del consumo nacional. Vamos a tener precios más baratos porque vamos a tener la interconexión directamente como tiene Canadá con Estados Unidos. La venta de combustibles, hoy en día las 6 refinerías y todavía tenemos parada una, vamos a tener unos precios, ya no van a cobrar aranceles. Entonces va a haber un libre comercio y ahorita con lo que está poniendo de los ferrocarriles, hay que activar los ferrocarriles también en México. Entonces, a largo plazo no estoy diciendo que va a ser en el año 2021, más o menos en el año 2030, 2035 vamos a tener un precio bajo del consumo. Y te lo comento porque en el año 2014 al 2015 la gente ahorró un 40% en energéticos, es decir, se ahorró en gas, en electricidad y en combustible. Es decir, de cada $100 que la gente de Estados Unidos en 2014 gastaba, se ahorró $40. Y esos $40 representan flujo de efectivo en la economía de Estados Unidos. Imagínate en el 2015, hoy en el 2016, que se mantienen los combustibles por debajo de los 2.20, en promedio de los combustibles, estamos viendo que esa fue una de las estrategias que hizo Estados Unidos a partir de 1973. Por eso digo yo, que lo más importante es lo que vamos a hacer hoy, porque empezamos la reforma energética en el 2014. La reforma energética es la base piramidal del crecimiento de largo plazo del país. La reforma energética, si en Estados Unidos le llevó más de 42 años, siendo un país de desarrollo que apostó en las guerras mundiales en tecnología militar y la utilizó para transformar tecnología, nosotros que no estamos generando ningún tipo de tecnología, sino ensamblamos, imagínate cuántos años nos podría tocar, pero la ventaja es que no son los mismos tiempos. O sea, lo que dices es que finalmente la parte energética puede ser una oportunidad para presionar una buena negociación. Más bien nos van a presionar a nosotros, porque nosotros el déficit no lo tiene Estados Unidos, lo tenemos nosotros. Claro. Entonces el inconveniente ahora es, hay que aprovechar ese déficit, pero para que hagamos una interrelación en que la tecnología que tengan ellos nos la dejan poner aquí en México, la podamos ensamblar, por ejemplo, la parte de turbinas, la parte de refinerías, manufactura, que se tenga tecnologías para la parte energética, hacerlas aquí en el país, no hacer un poco a un lado la parte de ensambladores de carros, sino traer nueva tecnología que podamos ensamblar nosotros y esto pueda desarrollar una mayor rapidez de infraestructura en México, que es lo que carece. Sí es un cubo de Rubik, porque salir con una buena negociación en energía, al mismo tiempo que telecomunicaciones, no agredirte laboralmente, sacar algo que ofrecer al electorado que votó por Trump, al mismo tiempo que no afectar a las automotrices en México. Sí está en chino, Fausto, sí está. O sea, encontrar los equilibrios es un asunto que va a ser un reto. De ahí mi cautela y también confianza en que la gente que manda a México es muy buena y gente profesional y que le sabe al tema. Yo creo que nada más es... ¿En quién confiarías más de los que están negociando ahí?
No, a ver, pues llevan de apoyo a Herminio Blanco, llevan a Jaime, o sea, llevan una gran delegación. Saludos, Sí, los o sea, que gente negociaron en el estuvo, 94. bueno, mismo el secretario Guajardo trabajaba en ese momento en las negociaciones. O sea, hay gente que está apoyando también Jaime Rosenberg, Serra, sí. Beatriz Lacey. O sea, hay mucha gente que lleva en estos temas de comercio muchos años metida y que después de que estuvieron en la administración pública continuaron en su vida profesional ejerciendo en el sector privado en estos temas del comercio. Entonces, creo que tiene una amplia experiencia en las dos partes. Eso creo que nos debe dejar tranquilos de la gente que está ahí. Es gente profesional y seria, con mucha experiencia. La parte que menciona Ramsés energética, yo creo que es una gran beta que independientemente de qué ocurra con la parte energética, como sea punto de aparte, creo que sirve mucho ver cómo se negocia la parte del capítulo energético. México creo que es una de esas apuestas que como acabe la negociación, le debería apostar como en su momento le apostó la industria aeronáutica y a la parte automotriz. Deberíamos, en vez de estar pensando que si llegamos a los 3 millones de barriles, que creo que esa no es la discusión de fondo, sino que México aproveche todas las ventajas que le está brindando la apertura para volverse probablemente en un hub de desarrollo de la industria petrolera, o sea, que aquí vengas a hablar turbinas, hagas tecnología, así como lo hemos hecho con la parte automotriz. México puede tener una beta importante, un nicho nuevo de mercado, que le permita, así como la industria automotriz fue durante los 90 y principios de la década pasada. Bueno, algo hemos hecho generarse. con la aeroespacial, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, es un gran hub en Querétaro de lo que se hizo. Sí. La energética, independientemente de lo que ocurra, creo que es una gran apuesta donde México debería aprovechar, más allá que si producimos, no producimos, volverse en un gran hub para desarrollar partes de la industria energética que se van a necesitar en todas partes del mundo, tanto renovables como no renovables. Voy a hacer la recta final, Héctor. Si tuvieras que decir, para tratar de balancear las conclusiones, ¿cuál sería, digamos, el principal elemento que a ti te hace tener confianza en una buena negociación y cuál es tu principal temor? Mira, a mí me parece que hay mucho la impresión en la opinión pública de un México que tiene que negociar a la defensiva, a la defensiva, a la defensiva. Sí, eso es un poco... Y yo casi creo... cultural, cabrón. Yo creo que tenemos la oportunidad de jugar más agresivos. A ver, si Estados Unidos está pidiendo una serie de cosas, si Canadá está pidiendo una serie de cosas, pues nosotros también pidamos una serie de cosas. Ejemplos muy concretos que creo que tendrían que salir. Decir, a ver, señores, señoras, vamos a pensarnos como región. Para empezar, México tiene un capital verde valiosísimo en términos de biodiversidad. Lo que le aportamos a la región es enorme. Ayúdenme a desarrollar sureste mexicano, a cuidar todo esto que tenemos. Segundo, queremos hablar de tecnología. Vamos a hacer programas de intercambio más agresivos de estudiantes. Mandar estudiantes a Estados Unidos, a Canadá, que ellos vengan. Vamos integrando. También después localizar cuáles son los puntos claves que en el momento que se pongan las cosas muy rudas, dices, tengo tal y tal bala de plata. Y si hay que usarlas, pues que se utilicen. Disparar. Entonces, yo creo que te cambia y no llegar como... O sea, tu mayor temor de ahí deduciría es ir apocado, ir reactivo. Tengo dos. Tengo dos. Yo lo que creo es que tenemos todo para pelear como un jugador grande en la región. Somos un país muy importante y hay que entender que en términos de apertura no se nos está haciendo un favor. Debemos de buscar ganar todos, que creo que hasta ahorita, a lo mejor no como se esperaba, pero ha ocurrido. Básicamente ha habido ganancias. Que no se hayan repartido de manera homogénea es otro problema. Sí. Pero tienes 3 países con ganancias. Dos temores muy rápidos. Uno, que nos dé mucho miedo negociar. A la defensiva, ya lo dijiste, que es la contraparte. O sea, siempre irte a las cuerdas. Ir a las cuerdas. Segundo, sí hay riesgo de cierta aleatoriedad por cuestiones políticas, que nos den bandazos que te saquen de trayectorias técnicas, de procesos que van bien armados. Hay un riesgo ahí, sí, tratemos de blindarlo en la medida de lo posible. ¿Coincides o difieres, Ramsés? Y ahí agrego, cuando dice aleatoriedades políticas, pues el temor de, digamos, la veleidad que ha mostrado el presidente Trump en esta clase de cosas. Lo que hay que entender es los países en desarrollo
en el año 2050, basados en lo que estamos comentando aquí en la mesa, van a tener materia prima renovable para producir energía infinita, de bajo costo. Es decir, si nosotros no le apostamos a una infraestructura, no creamos tecnología para diferentes países, nos vamos a quedar fuera en el 2050 de una energía infinita y vamos a depender mucho de la materia prima que es finita, como son los hidrocarburos. Y esto lo digo porque, por ejemplo, hace como 2 años costaba alrededor poner un parque solar, más o menos el mega, como 4.5 millones de dólares el mega. Hoy cuesta de entre 2 y 2.5. La idea en el 2021 es que cueste entre 1.2 y 1.5 millones. Quiere decir que las tecnologías están bajando los costos. Está baratando. Anteriormente los paneles solares eran fijos, ahora se mueven en la parte horizontal, como para la parte, como va caminando el sol. Y en la parte de abajo, en unas zonas, ya son transparentes y se está cosechando, porque mucho de la parte del subsuelo no se aprovechaba, era tierra infértil. Ahora ya se está haciendo una migración en el sentido de aprovechar la parte de solar, la parte del suelo, y se están generando nuevas formas. Y es lo que comentamos, hay que hacer un intercambio, que mandemos estudiantes que van a hacerle el futuro para que nosotros tengamos la energía infinita que tengamos en el año 2050. O sea, si te traduzco correctamente, que sea el tren del futuro el que mande sobre las directrices de la negociación. Exactamente. Voy contigo, Fausto. ¿Qué te haría estar menos cauteloso? ¿Qué te daría confianza? ¿Qué si vieras, te haría, digamos, pensar que vamos por un buen camino? No son curiosos porque le quiten el Twitter al presidente Trump, me ayudaría muchísimo. No, realmente lo que te preocupa es el presidente de los Estados Unidos. O sea, el que da los bandazos, el que ha generado esto, es el presidente de Estados Unidos. Creo que parte del gobierno federal norteamericano, con sus cosas, creo que entienden muy bien del tema. Y como lo mencionabas, si te vas a estados, a Wisconsin, a California, a Texas, Arizona, son pro tratados, o sea, incluso son los, o sea, creo que tenemos más aliados del otro lado de lo que el presidente Trump pensaba o creía. Y él tiene su propio país, quizás. Desde luego que hasta las empresas norteamericanas corporativas, las automotrices, bueno, son las principales. O sea, si las decisiones que tomaron no eran porque fueran almas de la caridad, era porque eran decisiones de inversión cuando vinieron a México, aprovechando las bondades que tiene el Tratado de Libre Comercio. Y algo que seguramente o no conocía, no entendía, es que la pérdida de empleos pues, no era por eso, era porque también obedecía un cambio tecnológico que ha venido pasando en el mundo. Entonces, ¿qué me haríamos los cautelosos? Bueno, sin duda, lo que más preocupa es estas reacciones de repente con poca certidumbre del jefe del Ejecutivo en los Estados Unidos. Pues ahí está, vamos a seguir muy de cerca. Yo les agradezco, o sea, el tiempo ya se nos fue rapidísimo, pero ahí están las primeras opiniones de Saque. Fausto Barajas, analista económico, especialista en infraestructura. Muchas gracias, como siempre, Gracias, como Pepe. todos los miércoles, por estar con nosotros. Ramsés Pech, especialista en asuntos energéticos. Un placer haberte visto. Gracias. Más vas ya directo al aeropuerto para regresar al sureste. Héctor Villarreal, como siempre, un placer. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en las primeras encontradas. Nos vemos.